¿Qué onda, camaradas sentipensantes? En esta ocasión les voy a hablar sobre el fascismo, qué es, cuáles son sus manifestaciones y cómo fue su inserción en América Latina. Lo primero que hay que tener en cuenta del fascismo es que es una ideología que se manifiesta en determinados regímenes políticos de carácter autoritario. No podemos decir que el fascismo es de izquierda o de derecha o es capitalista o es socialista, porque el fascismo va a surgir como una tercera vía a estos dos polos. Desde la primera mitad del siglo XX encontramos una confrontación política, ideológica, económica entre los Estados Unidos y la URSS, entre los capitalistas y los socialistas, entre la derecha y la izquierda. Para este entonces surge una ideología que es el fascismo, que va a surgir como una tercera respuesta, como una tercera vía que no va a ser ni capitalista ni socialista, pero tampoco va a ser de izquierda y tampoco va a ser de derecha. Va a ser una vía que va a confrontar a estas dos posiciones. El historiador italiano Franco Savarino nos dice en La ideología del fascismo entre el pasado y el presente. Las ideologías, en pocas palabras, son esquemas culturales que desempeñan funciones sociales fundamentales, cognitivas, afectivas, integradoras y movilizadoras. Entonces, si ya quedamos que el fascismo no es ni de derecha ni de izquierda, ni de capitalista ni socialista, entonces, ¿qué es? Pues lo primero que hay que decir es que está compuesta por dos factores, que es el nacionalismo y el totalitarismo. Y a su vez va a ser una ideología que se va a distinguir de cualquier otro movimiento debido a que se va a definir como un antimovimiento, es decir, un movimiento antimovimiento, el cual no va a surgir ni siquiera de la clase burguesa, pero tampoco de la clase proletaria. El sociólogo italiano Gino Germani nos menciona que el fascismo va a surgir de una clase desplazada, que va a ser una clase media, pues desplazada de sus posiciones políticas, de sus derechos políticos privilegiados, y esta clase política va a ser también una clase media que va a estar como en constante ascenso, como en un aspiracionismo que va a querer ascender otra vez al poder, es decir, es una clase que ya fue desplazada tanto por el capitalismo como por el comunismo, tanto por la izquierda como por la derecha, y que ya no tiene incidencia política dentro de su estado-nación y por ende va a posicionarse como una tercera vía de los desplazados que van a querer tomar el poder y que van a querer no solamente tomarlo, sino apropiarse de él y integrar ese poder en una sola persona. Y claro, un fascista no hay que confundirlo con un dictador. Un fascista es algo más que un dictador, es un escalón más que un dictador, porque el dictador todavía tiene ciertas limitantes en cuanto a sus facultades políticas, mientras que el fascista pues todavía tiene menos limitantes para ejercer el poder y para ejercer métodos de opresión, métodos de sometimiento y de subyugación de cualquier otro tipo de pueblo, llámese por diferencia de clase, de etnia o de género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ejemplo tenemos que el fascismo surgió en Italia con la Italia de Mussolini. Otra manifestación del fascismo en Europa es la de Hitler, la del nazismo, la del holocausto, que pues implementó una metodología para poder someter a un determinado grupo cultural, que en este caso fueron los judíos, que lamentablemente pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Es decir, que la base humana del fascismo fue proporcionada por el proceso de desplazamiento causado fundamentalmente por el deterioro del sistema capitalista, pero no por ello menos acentuado por las condiciones específicas de trastorno y alteración provocado por la guerra. Hay un factor que nos menciona Gino Germani del fascismo, que es el psicosocial. En el entendido de que el fascista es una persona que ha sido desplazada de su posición política, este sujeto se siente resentido, indignado moralmente y se vuelve envidioso e inseguro. Esto lo lleva a tener la tendencia desinteresada a infligir castigos, a ser violento, debido a estas características psicosociales. Otra condición que nos menciona Gino Germani es la de la sociedad de masas. Estos procesos, aunados al crecimiento de la organización monolítica, conducen nada menos que a la masificación de individuos. Esto es, a su atomización, a su desindividualización y a la pérdida de su identidad. Algo parecido nos dice Savarino cuando nos habla sobre las ideologías. El carácter ideológico peculiar del fascismo es el ideal de comunidad, nacido de la hermandad de los combatientes de la guerra mundial y propagando en la posguerra como mensaje de rescate de la enajenación atomista de la sociedad moderna.
Bueno, explicado de otra forma, podríamos decir que el fascismo, a través del nacionalismo, se apropia de los símbolos nacionales, los hace suyos y masifica un mensaje en favor de algún tipo de raza, como lo fue en el caso del Holocausto, la raza aria, ¿no? Que se posicionaba como la raza suprema, como aquella que tenía el derecho de pues hacer lo que hizo con los judíos. Pero es también una comunidad y una hermandad que son artificiales, que no son reales, sino que son pues básicamente en esa masificación de las masas pues impregnadas ideológicamente para defender esa figura de autoridad totalitaria del fascista, que como ya mencioné, el fascista no es solo un dictador, es algo más que un dictador, es más poderoso que un dictador y es más violento que un dictador. No podemos tampoco decir que hay una definición de lo que es el fascismo única, universal, que es siempre la misma, no, sino que pues las manifestaciones del fascismo son diversas y también va a depender de la geografía y de la época en la que se desenvuelve pues las condiciones de estos fascismos. En América Latina tenemos el caso de las dictaduras de seguridad nacional durante el siglo XX, que básicamente son financiadas por los Estados Unidos para cazar brujas. ¿Quiénes son las brujas? Pues las brujas van a ser los comunistas y se va a hacer un plan Cóndor en la Guerra Fría que va a empezar a cazar a estas brujas en donde quiera que se encontraran en América del Sur, y no importa si no era su país en el que estaban residiendo, sino que estaban de exiliados, los encontraban y porque estaban cazando brujas. Asimismo, como la cacería de brujas en Europa durante el Holocausto, pues los judíos en ese momento eran los perseguidos, pero en América Latina eran los llamados comunistas, los rojos, que había que eliminar porque eran un peligro para la estabilidad económica y política del mundo, según el discurso de los Estados Unidos. Teotonio dos Santos nos va a decir que va a ser la CIA y el Pentágono los principales responsables de debilitar el nacionalismo, provocando así el surgimiento de políticas fascistas en América Latina, las cuales van a tomar medidas autoritarias, como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Argentina, como fue el caso de Bolivia y Chile. En Chile tenemos a Pinochet, en Argentina tenemos a Videla, por ejemplo. Son personajes que son fascistas y que incluso, por ejemplo, el modelo de carabineros de Pinochet va a ser el modelo de carabineros de la Italia de Mussolini. Es decir, son regímenes fascistas, que ahí ya sí ya están tomando una postura que va a ser de derecha, pero el fascismo por sí mismo no surge como algo de derecha, pero tampoco como algo de izquierda, sino surge como supuestamente una vía diferente a estas dos. Pero claramente al final del día el fascista puede tener una ideología cargada a la izquierda o cargada a la derecha. Tenemos fascistas de derecha y tenemos fascistas de izquierda, claro que sí, pero en la radicalidad de cada uno de estos espectros políticos. Es decir, la radicalidad de la derecha puede llevarnos a algún régimen fascista, totalitario, y la radicalidad de la izquierda también puede llevarnos a regímenes totalitarios fascistas. Hay un proceso de radicalización creciente en la lucha de clases en el continente y que las opciones intermedias van perdiendo fuerza y dando lugar a soluciones extremas. La lucha de clases asume un carácter decisivo y se plantea la complementación de las tareas antiimperialistas. La derecha sabe que necesita limpiar totalmente la vida política de los riesgos que llevaron al avance del movimiento popular. Para ir cerrando, no queda más que decir que, bueno, o sea, definir lo que es el fascismo realmente, pues yo les recomiendo que pues también investiguen bien, porque a veces se confunde mucho, ¿no? Que el fascista es lo mismo que un dictador, o que un fascista es necesariamente alguien de izquierda, ¿no? O alguien de derecha. De algún modo hay que ser más críticos y un poco también salirnos de esa dicotomía izquierda-derecha, capitalismo socialista, porque, bueno, ya no estamos en la Guerra Fría, ya no estamos en el siglo XX y sí es necesario ir un poco, ver más allá de esa dicotomía, de ese espectro político bipolar, ¿no? Y ver más allá y entender que el fascismo pues se encuentra en un espectro que no es ese, ¿no? Sino que se posiciona como otra cosa, que también tiene determinadas características que vamos a decir, bueno, estas características son las que pueden definir que este régimen es fascista.
Y bueno, estas características pues ya las he mencionado, ¿no? El carácter psicosocial, el carácter de masas, esta masificación que al final del día nos lleva a una idolatría de un personaje que va a concentrar el poder y que este personaje va a ser visto como un dios, como un salvador, como un liberador, pero que a través de esa fachada que va a ser enmascarada con el nacionalismo, que va a ser un nacionalismo apropiado por esta figura y que esta persona va a definir ese nacionalismo mismo, ¿no? Como hemos mencionado en el caso de Alemania, bueno, tenemos este señor que se idolatra a sí mismo y que a través de la propaganda, a través de esa masificación, pues legitima su régimen y de algún modo u otro legitima toda la violencia que está cometiendo en contra de un grupo cultural específico. En el caso de América Latina tenemos esta cacería de comunistas, pero también cacerías de sectores específicos culturales de los indígenas, de los afroamericanos y de todos los subalternos que no se quiere que sus movimientos tengan éxito. Por eso el fascismo va a ser un antimovimiento, va a ser algo que va a estar en contra de las movilizaciones, que ya figuras libertarias o figuras liberales van a adquirir estas dinámicas que el fascismo también retoma. Bueno, entonces ya podemos decir que es un fascismo liberal, o si algún tipo de régimen que se dice comunista o socialista adquiere estas connotaciones, adquiere estas características y condiciones psicosociales de masificación, pues podríamos decir que es un socialismo o un comunismo con ideología socialista, retoma las condiciones específicas de lo que es el fascismo. Y estas condiciones se resumen en dos: el nacionalismo y el totalitarismo. Y claramente con ello, pues también incluye la violencia que está detrás, ¿no? El fascista le da placer infligir dolor al otro y le genera cierta satisfacción poder estar incluso exterminando a determinado grupo cultural. Es por eso que termino este video diciendo que el fascista es algo más que un dictador y es más peligroso que un dictador. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.